Si esta es su primera vez en mi canal, mi nombre es Sebastián Martínez, agente de bienes raíces en el sur de la Florida. Los estaré llevando a recorridos en algunas de las propiedades más hermosas en el mercado. Quiero darle un agradecimiento especial a la agente Betsy Magri por permitirme el acceso. Hoy nos encontramos en la 4731 Lake Road, en la comunidad privada de Bay Point Drive en Miami. Estaremos recorriendo esta mansión que fue terminada el año pasado. Es una propiedad prácticamente nueva. Lo primero que notamos en esta propiedad es lo espacioso que es el frente. Vemos zonas verdes con sus propios árboles, lo cual es valioso especialmente cuando las ciudades se vuelven más densamente pobladas. Hay una calzada circular para la entrada y salida de vehículos, en la que fácilmente caben unos 7 carros. Si desean ver en el futuro más tours de propiedades de lujo, suscríbanse a mi canal y denle clic a la campana de notificaciones. Y por qué no, un like, realmente lo apreciaría. Esta mansión tiene 7 habitaciones, 8 baños y medio. También tiene 2 garajes techados y 3 garajes cubiertos. El área total construida, 7.421 pies cuadrados en un área total de casi 20.000. Realmente cuando compra esta propiedad, compra un espacio gigante. Tiene un muelle de 114 pies con acceso directo a la bahía de Biscayne. Y ahora sí, comencemos el tour. Lo primero que nos recibe es esta gigante puerta de metal. Por supuesto, un diseño muy moderno y la pintura de Lamborghini. Sí, estoy hablando del fabricante de carros italianos. Síganme. A medida que vamos avanzando en el tour, vamos a ver columnas o paredes como estas que tienen diferentes texturas. Tienen papel tapiz. El costo aproximado del gasto en papel tapiz en esta mansión fue alrededor de $30.000. Inmediatamente a mano izquierda vamos a ver el comedor formal que tiene 10 puestos. El comedor formal tiene un techo de doble altura y estas hermosas luces suspendidas. Vale la pena mencionar que todas las luces de esta propiedad se encuentran hechas por Porsche, y me refiero a Porsche, el constructor de vehículos de lujo alemanes. Siguiendo por este costado vamos a encontrar las 2 únicas habitaciones que se encuentran en la primera planta. Las 2 tienen baños completos y una de ellas se comunica directamente con la piscina. Vamos a encontrar esta sala, que realmente parecen 2 salas. Hay muchísimo espacio. Un detalle que particularmente me gusta es el acabado en roble y las luces indirectas. Esto se tiene que ver realmente hermoso en la noche. Justo bajo el televisor de la sala vemos estos hermosos gabinetes suspendidos. Si analizamos esta área, son espacios abiertos, muchísima luz natural que es determinante en la forma como realmente se ve la propiedad. En esta segunda sala tenemos muebles de Fendi, la compañía de lujo italiana, también de Bentley, muebles de la compañía de vehículos de lujo británica. No sé si hay un patrón acá: puerta Lamborghini, luces Porsche, muebles Bentley. Lo único que me dicen a mí es alta calidad. Estas puertas deslizantes nos comunican inmediatamente con la piscina baja, lo que diríamos la piscina para niños o el área de bronceado, pero realmente lo que me encanta de esta área es la vista de lo que vemos al fondo, Downtown Miami. Es realmente hermoso. Junto a la sala nos encontramos con esta cocina que está compuesta de 2 islas. Esta isla ha sido convertida en un comedor formal y esta lo que podríamos denominar un mesón. Aquí tenemos suficiente espacio de almacenamiento, una despensa. También tenemos la nevera y refrigerador en esta área. Tengan en cuenta que estos paneles son de vidrio. Por supuesto, esta cocina cuenta con los mejores electrodomésticos del mercado. En esta primera isla tenemos un pequeño refrigerador para vinos. Aquí tenemos los hornos de línea Gaggenau, la compañía de electrodomésticos de lujo alemana.
Si seguimos a este lado, quiero mostrarles algo. Realmente el esfuerzo puesto en el diseño de esta propiedad es meticuloso. Estas islas, además de ser muy prácticas, tienen muchísimo almacenamiento. Algo que particularmente me gustan son estas puertas de cerrado suave. Ahora, acompáñenme a ver la piscina. Cuando cruzamos las puertas deslizantes, estamos oficialmente en área de entretenimiento. Tenemos este comedor, que si contamos el de la cocina, sería el tercero. Esta pequeña sala para relajarnos. Tenemos asoleadoras acá y a mi izquierda lo que consideran un área de bronceo o la piscina para niños. Esta piscina Infinity es de agua salada, tiene 74 pies de largo. Si ustedes nadan desde esta parte de acá hasta allá, se van a encontrar con el bar de la piscina, justo enfrente del jacuzzi. Si siguen derecho por este canal, van a estar a un par de minutos del océano. Y ya les mencioné que desde acá pueden ver Downtown Miami. Bueno, tal vez lo dije como 4 veces, digámoslo una quinta, porque realmente vale la pena. La vista tiene que ser hermosísima. Y ahora vamos al bar. Este bar, como pueden ver, tiene acabados negros, tiene algunos muebles de Bentley y tiene esta cava de vinos con puertas de vidrio que van desde el suelo hasta la parte de arriba. También tiene un baño completo, lo cual puede ser demasiado útil para las personas que están utilizando la piscina. Me gusta realmente el contraste que hay de la piedra natural del piso con estos colores negros. Aquí vamos a encontrar un bar húmedo. ¿Saben la diferencia entre un bar húmedo y un bar seco? El bar húmedo es el que tiene lavaplatos, que ayuda con la limpieza de toda el área. En este bar básicamente usted encuentra todo lo que necesita para entretenerse, porque cuando compra una casa de 12.9 millones de dólares, usted no sale a buscar entretenimiento, el entretenimiento viene a usted. Ahora sigamos a este pasillo. Me gustan mucho estas puertas negras, grandísimas. Por esta parte nos comunicamos con la entrada. Si seguimos a este costado, vamos a encontrar uno de los medios baños. Vamos a encontrar, por supuesto, lo que debería tener una casa como estas, un elevador. Realmente pudimos haber tomado el elevador para subir a la segunda planta, pero utilicemos las escaleras, más largo pero más saludable. Y nos recibe en el segundo piso este hermoso cuadro que se encuentra suspendido del techo, tal cual como lo hacen en las galerías. Algo que también quiero mencionar es este ducto de aire y las luces que se encuentran en el techo. Son acabados inmaculados, son acabados muy limpios, tal cual como sucede con esta puerta de acá. A mi mano izquierda encontraremos el elevador que vimos en el primer piso. En esta área encontraremos uno de los aires acondicionados. Mencioné que esta casa necesita 5 aires acondicionados. Esta habitación también conserva los pisos en robles, texturas de blancos y grises. Tiene esta terraza para que disfruten de esta área. Esta exclusiva comunidad le pertenecen las calles, lo que quiere decir que no es de dominio público andar por estas calles. Realmente es muy tranquilo. A mano izquierda encontraremos una puerta que nos comunica a través de una escalera llevándonos al exterior o al área de la piscina. Y acá encontraremos un baño completo. Veámoslo. Bueno, y vamos a mitad de recorrido. Hemos visto muchísimas cosas: piscina, zona de entretenimiento, cocina y demás. Espero les haya gustado lo que han visto hasta el momento. Si creen que podrían vivir en esta propiedad, denle like al video. Si tienen preguntas acerca del tour, déjenmela en los comentarios para responderlas. Sigamos con las siguientes habitaciones. Seguimos acá, que pareciera que es uno de los paneles que se mezcla perfectamente con el diseño del muro, pero realmente es la puerta que nos da acceso a las siguientes habitaciones. Vamos a encontrar la segunda habitación de la segunda planta.
y encontraremos su baño completo. Al igual que el que vimos al lado, tiene una terraza que tiene acceso directo a la piscina a través de una escalera. Seguimos a la habitación de enfrente. Esta habitación también muy espaciosa, tonos de blancos y grises, terraza que tiene vista directa a la piscina. Algo que quiero mencionar es que esta propiedad fue terminada en 2019, pero duró 5 años la construcción. Vamos a este pasillo. Realmente pudimos habernos conectado con la habitación máster desde esa puerta, pero quería volver a esta área porque tenemos una gran terraza acá. En este momento el dueño tiene una hamaca situada allá, lo cual es una selección muy inteligente. Es un espacio en el cual se puede descansar, se puede relajar, puede leer, no va a haber mucho ruido. Aquí encontraremos una biblioteca, encontraremos empotrados en madera, muchísimo espacio para colocar fotos, libros, piezas de arte. Hay muchísima iluminación también. Más piezas de arte por este costado. Y ahora sí, sigamos a la master. A mano derecha lo primero que vamos a encontrar es el walk-in closet. Muchísimo espacio para él en esta área. Como mencioné, esta es la puerta que se conecta con la habitación que antes visitamos. Papel tapiz blanco y en el otro costado del muro también tenemos vidrio blanco. Es la primera vez que vemos estos muebles cafés que hacen un juego perfecto con el roble que va en el piso y detrás de la cama. La cama, por supuesto, tenía que ser Bentley. Y el solo hecho de tener esta vista al comenzar o al acabar el día es un gran privilegio. Y enfrente de la cama vamos a encontrar este mueble suspendido de matices grises. Este panel, su función es darle un toque más estético al área. Detrás de él vamos a encontrar el televisor. Esa es su función. En este baño principal vamos a encontrar piedra tanto en el piso como en el muro, tonalidades grises y blancas. Encontramos este mueble de lavamanos con 2 de ellos empotrados. Hay 2 espejos, uno que tiene luz directa, luz indirecta. Y a mano derecha encontraremos el bidet y el inodoro suspendido. Y por favor, miren esta tina. Esta tina que tiene vista directa al canal acompañada de esta ducha tipo lluvia. Este es el segundo baño del máster. Tenemos tanto en el piso como en el muro piedras naturales y acabados en colores mucho más oscuros. Usualmente en construcciones no se atreven a tomar el riesgo de hacer este tipo de acabados, pero para esta específica propiedad se ve muy elegante. Este vidrio desde el exterior no se ve absolutamente nada, es como si fuera un espejo. Y este realmente es el lugar para relajarse. Usted decide, ¿quiere ver una película o quiere aprovechar la vista del canal? Su elección. Y llegamos a otra de las habitaciones del piso de arriba. Esta en este momento se encuentra organizada como si fuera una oficina. Hay que tener en cuenta, 4 de las 7 habitaciones de esta propiedad tienen vista al agua y una de ellas es esta. Muchísima iluminación natural a través de estos ventanales y puertas deslizantes. En este momento esta oficina se encuentra con este escritorio en cuero, un espacio muy cómodo, la vista sin igual. Creo que no he mencionado aún que esta es una casa inteligente. Por supuesto, hay múltiples tabletas que van a controlar aire, sonido, los shades de la propiedad, bueno, muchísimas cosas. Incluso lo pueden hacer desde su teléfono. Y creo que para ir cerrando el tour debemos despedirnos en la terraza y disfrutar por última vez de la vista al agua.
Si disfrutaron del tour y les gustó la propiedad, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y denle click a la campana de notificaciones. Muchas más mansiones en camino. Nos vemos en la próxima.